Hola, ¿qué tal? Qué bueno verlos este día, que hayan apartado este tiempo y venir a este lugar. Hay muchas culturas que momifican a sus seres queridos. Y más que todo, dentro de las culturas indígenas, latinoamericanas, tenían las prácticas de si se moría la abuelita, entonces la momificaban y la colocaban en el lugar que la abuelita quería en la casa, ¿no? Si la abuelita siempre estaba en la cocina, entonces la momia se coloca en la cocina y todo el tiempo tienen a la abuelita allí porque la querían mucho, así que se levantan, le piden la bendición a la abuelita, pero hey, a la larga, ¿qué tiene? Solo tienen un cuerpo. Y si no tiene alma, no tiene vida, entonces no tienes nada. Hay también la moda ahora en muchas culturas, y más que todos los norteamericanos lo hacen mucho, de disecar a sus mascotas y entonces colocarlas en el lugar de la casa. Y se le murió el perrito, entonces ahí tiene usted al perrito. Pero me pregunto, ¿de qué vale si a la larga está muerto? Lo tienes, pero está muerto, ¿no? Porque el cuerpo sin el espíritu no vale de nada. No tienes relación. Y hay conceptos que nos muestran cómo una cosa sin la otra no tiene mucha utilidad. Dentro de la filosofía el concepto es la inmanencia, dentro de la biología el concepto es la simbiosis, donde se nos habla que sin una cosa, un animal necesita un medio ambiente para poder vivir. Si le quitas el medio ambiente, el animal muere. Si quitas al animal del medio ambiente, el medio ambiente también muere. Y yo pienso, así como no hay cuerpo sin alma, así como no hay ecosistemas sin seres vivos, asimismo no puede haber un novio si no hay una novia. Imagínense el muchacho, mire, aquella muchacha que está allá, esa es mi novia. Ella no sabe todavía, pero ella es mi novia. Entonces no tiene nada. No puede haber un esposo si no tiene una esposa. Puede haber un viudo, un divorciado, un soltero, pero si eres esposo es porque tienes esposa, si eres esposa es porque tienes esposo, si eres madre es porque tienes hijos, si eres hijo es porque tienes padre o madre, en fin. Y los cristianos han luchado durante muchos años con las obras y la fe, las obras y la fe. Y hay dos escritores en la Biblia, uno llamado Pablo, el apóstol Pablo, y otro llamado Santiago, que hablaron sobre las obras y la fe, y los cristianos se confunden. No. Pablo habla acerca del hombre antes de dar su vida a Jesucristo y dice que la salvación es por la fe, sin intervención de las obras. Y Santiago entonces habla del hombre después que conoce a Cristo y dice, si realmente fue salvo, se va a manifestar en sus obras. Para muchos cristianos es una contradicción, pero no hay contradicción en el asunto. Y aquí que en este movimiento de pacificación, muchos cuando se les dice, tenemos que trabajar para la paz, entonces ellos están diciendo, no, dejemos la trabajadera y pongámonos a orar. Como que si el trabajo por la paz fuera contrario a la oración por la paz. Otros que dicen, hay que orar por la paz, entonces reciben la contraparte de aquellos que dicen, sí, pero con pura oración no es solo orar, hay que también trabajar, hay que hacer algo. Como que una cosa contradice a la otra, y no es así. ¿Por qué lo digo? Jeremías, quien es un profeta que habla aproximadamente en el año 800 antes de Cristo al pueblo de Israel, les profetiza acerca de una esclavitud, una segunda esclavitud que ellos van a vivir. La primera la vivieron en Egipto, y ustedes recuerdan a Moisés, quien por allá en el año 1600 antes de Cristo se convierte en el libertador de los israelitas cuando enfrenta a Faraón. Y recuerdan las 10 plagas de Egipto, recuerdan también ustedes abrir el Mar Rojo, recuerdan ustedes también el maná, el paso por el desierto. Moisés lideró esto y los saca de Egipto, los lleva a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ellos se olvidan de Dios, comienzan a vivir sus vidas a su manera.
una vida autodirigida, y luego entonces los babilonios los vuelven a esclavizar. Así que hubo 4 grandes imperios: babilonios, medos, persas, griegos y romanos. Y bajo todos estos imperios, Israel fue subyugada por ellos y fueron esclavos. Y tanto así que cuando nace Jesucristo, ellos son esclavos de los romanos. Jeremías mira el futuro y ve todo lo que viene para el pueblo de Israel y les habla acerca de cómo en medio de esa dificultad ellos van a tener paz y prosperidad. Y Jeremías 29:7 les dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Vean cómo Jeremías coloca una moneda y coloca 2 caras de la moneda. Les dice: ustedes deben buscar el bienestar de la ciudad. Y luego les muestra otra cara y les dice: y deben pedir por el bienestar de la ciudad. ¿Y qué puedo ver? Y esto es el centro de la enseñanza en el día de hoy. Las acciones y la oración que representan nuestra fe no son actitudes opuestas. En el verdadero creyente son inseparables. Acciones y oración. Acciones y oración. Obras y fe. Cuando eres un verdadero creyente, tus convicciones se manifiestan en tus acciones. Y si vienes por primera vez a este lugar y alguna vez te has preguntado: ¿por qué mi vecino? ¿Por qué mi compañero de trabajo? Cada domingo va a la iglesia, y lleva una vida donde no me parece un cristiano. Porque tu vecino o tu compañero de trabajo ha divorciado sus convicciones de sus acciones. Que nuestras acciones revelen nuestras convicciones. ¿De qué sirve tener convicciones, creencias, si no se traducen en un estilo de vida? Lo que tienes es simplemente un concepto etéreo, sin forma, que no hace nada para ti. ¿Recuerda cuando ustedes estudiaron, qué le digo yo, el triángulo, y estudiaron los catetos, la hipotenusa y las fórmulas? ¿Será que ustedes llegaban a su casa y decían: mamá, hoy he descubierto que yo debo amarte porque el doble de cateto, entonces hace la hipotenusa? ¿Será que cuando ustedes estudiaron trigonometría y el tangente y el coseno y el seno y la cosa, ustedes amaban más a sus hermanos? Porque a menos que vayas a construir un puente o no sé qué cosa, eso te sirve. Pero de resto uno estudiaba esas cosas y no había cambio ni transformación interna. Señores, la Biblia no es para tener un montón de conceptos, sino para tomar sus verdades y hacer de esas verdades nuestro estilo de vida. Y allí es donde el verdadero creyente entiende que la fe sin obras está muerta. Y ahí es donde el verdadero creyente entiende lo que estaba diciendo Jeremías. Ustedes quieren la paz, trabajen por ella. Pero no solo van a trabajar, van a pedir a Dios por ella. Porque cuando ustedes trabajan por la paz y oran por la paz, hay paz en el país donde está. Y la paz de ustedes depende de la paz del país. En otra versión, Jeremías 29:7, el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice: trabajen a favor de la ciudad a donde los desterré. Pregunto, ¿tenemos que trabajar a favor de la paz en Venezuela? ¿Hay que tener acciones para que la paz vuelva a nuestro país? Sí, pero solo acciones. Dice: y pídanme a mí por ella, por esa ciudad, por ese país, porque el bienestar de ella, del bienestar de ella, depende el bienestar de ustedes. Entonces, las acciones y la oración, la fe, no son actitudes opuestas. En el verdadero creyente son inseparables. Son inseparables.
La fe y las obras son las dos caras entonces de la misma moneda. Ahora, la pregunta entonces para nosotros en el día de hoy es, ok, acciones, trabajo y oración, y lo primero es que vamos a mirar cómo puedo trabajar por la paz de mi país. ¿Cómo va a ser nuestro trabajo? Y hablamos de algo, así que no me voy a detener mucho en esto. Lo primero, renuncie al lenguaje violento, sea oral o escrito. Es lo primero que vamos a hacer. Voy a renunciar al lenguaje violento, sea oral o sea escrito. Voy a dejar de usar apodos descalificativos hacia mi adversario, porque la violencia, les diré dónde comienza la violencia. La violencia comienza en el corazón. Se manifiesta en la boca y luego en nuestras acciones. Y cuando Jesús gobierna tu corazón, tienes una paz que el mundo no te puede dar. La Biblia lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, las malas, las tristes, las dolorosas, las difíciles. No para todos en la tierra, sino para aquellos que le aman. ¿Tú amas a Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? Entonces te diré, todo lo que está ocurriendo va a ser para tu bien. Porque tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay esperanza en tu corazón. Hay esperanza en tu vida. ¿Cómo los alemanes, y lo decía la semana pasada, llegaron a ser tan crueles para matar a 6 millones de judíos? O por lo menos los que se involucraron en esto, de los nazis, el Tercer Reich y todas estas cosas. ¿Cómo llegaron a ser tan crueles? Porque primero fueron convencidos a través del lenguaje que estos judíos eran menos que animales, y cuando tú comienzas a ver al otro menos que ser creación de Dios, entonces serás violento con esa persona. No puede ser que porque alguien piense diferente a mí en una posición política, por eso deje de verlo como alguien que no es creación de Dios. Así que miremos, ¿dónde comienza la violencia? En el corazón. Pero el tubo de escape del corazón es la boca. El tubo de escape del corazón es la boca. Todo lo que sale por tu boca vino ¿de dónde? De tu corazón. ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Mira cómo está tu boca. Miren, Dios nos dio 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 ojos, 2 manos, 2 piernas, una sola lengua, una sola boca. Porque si con una no nos hemos metido en tantos problemas, ¿qué será con 2? Con 2 tendríamos el doble de los problemas. Y eso lo dijo Santiago. Santiago dice en el capítulo 3, verso 1, dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, por aquellos que te oyen. Porque aquellos que te oyen enseñar, cuando tú quieres ser maestro, luego te ven y dicen: hey, ya va, pero lo que tú dices contradice completamente lo que haces. Eres juzgado con mayor severidad. Así que no te apresures a enseñar lo que primero no estás practicando. Comienza a trabajar. Y luego dice en el verso 2, todos fallamos mucho. A ver, ¿cuántos fallan aquí? ¿Cuántos fallaron hoy? Sí, levante la mano, ya falló. Y si no levanta la mano, esa es su falla. Ok. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. ¿Qué les parece? ¿Sabe dónde se encuentra la perfección? En no fallar en lo que dice. Pero es imposible.
Y ahí es donde la oración tiene mucho poder en nuestras vidas. La oración hace una canalización en mi corazón y en mi lengua. Jesús le dijo a los discípulos: oren y estén pendientes para que no caigan en la tentación. Todos vamos a ser tentados. Ser tentados no es pecar. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces muchos cristianos quieren vivir una vida sin tentación, pero ya va, si yo tengo ya 5 años yendo a la iglesia, ¿por qué sigo siendo tentado? Porque tú no eres un extraterrestre, un ángel o algo así. Eres todavía un ser humano. Eres un hombre nuevo en una casa vieja. Y tus pasiones combaten contigo. Hay deseos en los miembros de tu cuerpo, en tu cerebro, en tus ojos, cosas que practicaste que siguen atrayéndote. Por eso necesitas oración y más que todo para controlar tu lengua. Dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Saben dónde comienza el dominio propio? En la lengua. En la lengua comienza el dominio propio, porque la lengua se suelta más fácil que cualquier órgano de tu cuerpo. ¿Sí o no? Qué fácil se suelta la lengua. Entonces, a usted le enviaron un mensaje. ¡Ah! No envíe el mensaje tan rápido. Salga a caminar, respire un ratito. Ore. Pero no es cierto que uno le mandan un correo. Ya tú vas a ver. ¿Por qué no sale a caminar primero? Respire. Ore. Bendiga a esa persona. Y después, al siguiente día, le escribe. ¿Sí o no? Porque así. ¿Saben qué hace la brujería? ¿Por qué nosotros como cristianos? ¿Alguna vez te has preguntado, ya va, por qué ustedes como cristianos condenan tanto la brujería? ¿O por qué la Biblia condena la brujería? Les diré la razón. Es muy sencilla. Porque la brujería quiere convertir al hombre en el Dios de su vida, mientras que Cristo vino para llevarnos a rendirnos delante de aquel que nos creó. ¿Qué hace un brujo? Un brujo entonces, tú le dices, no, que por ejemplo las mujeres, no, mira que la otra me lo está quitando, búscame una foto de la otra, tierra de muerto, me vas a buscar esto y aquello, bueno, no sé qué es lo que mandan. Pero ahí entonces luego hacen una cuestión, cada vez que tú le das vuelta a eso, o lo vas a enterrar en tal parte. La brujería te dice, yo te voy a dar poder para controlar al otro. Jesucristo te dice, yo no te voy a dar poder para controlar a los demás, pero te voy a dar algo que es mejor que el poder de controlar a los demás. Te voy a dar dominio propio, porque quien tiene dominio propio ya controló todo lo que hay a su alrededor. Dominio propio. Y el dominio propio comienza con mi lengua. Con mi lengua, cuando entiendo que lo primero que debo rendir a Dios es mi lengua. Porque la lengua es el músculo del cuerpo que no se cansa. Usted se pone a hacer flexiones y se cansa, abdominales y se cansa, pero nada, eso no se cansa. Ese músculo no se cansa, eso se mueve para allá, para acá, para atrás, nada, eso ahí sigue. No se cansa. Entonces necesita control. Y luego dice, hablando de ese dominio propio, hay dos comparaciones que hace Pablo. Dice, cuando ponemos Santiago, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, primero un animal y luego un barco. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Entonces dice, así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas, amenaza, dice tantas cosas. ¿Y cuántas veces los padres han aprendido a controlar a sus hijos con miedo? ¿Sí o no? Con miedo. Vas a recordar el día que naciste. ¿Y qué ocurre cuando
descubrimos que con miedo podemos controlar a nuestros hijos. Usamos el miedo para seguirlos controlando. Pero ¿saben qué? Aquel que te teme cuando estás presente te odiará cuando estés ausente. Es una regla. Y primero el niño siente miedo. Segundo, produce un distanciamiento y al final producirá un resentimiento. No sirve de nada todo ese alarde que hiciste con tu lengua. Dice, imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Cuánto necesita usted para incendiar un bosque? Un pequeño fósforo. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. A usted le dijeron que cada cabeza es un mundo. No es cierto, cada lengua es un mundo, dijo Santiago. Cada lengua es un mundo. Pero ¿cómo es ese mundo? ¿Un mundo de qué? De maldad. Un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Imagínense si no tenemos que orar. Cuando el mismo infierno es lo que enciende la lengua, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Yo les hago una invitación. ¿Quieren trabajar por la paz de este país? Renuncien a toda violencia, sea oral o escrita, a partir de ahora. Dejen de usar sobrenombres hacia el adversario. Comiencen desde el presidente. Ya basta de llamarle al presidente con un sobrenombre que lo disminuye. Deja ya de mencionar a Capriles y a Leopoldo López con un sobrenombre que los disminuye. Ellos son, igual que Nicolás Maduro, son creación de Dios y por lo tanto tú fuiste llamado a amarles y a orar por ellos, porque la Biblia dice que oremos por todos los que están en eminencia. Y así como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Ortega, todas son personas en eminencia, no hay duda que Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, todos ellos también son eminentes, porque son líderes de una nación. Y tú fuiste llamado a orar por todos ellos y a bendecirlos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿eso quiere decir que por eso no voy a denunciar actos de injusticia o no voy a evaluar su gestión? No, la Biblia dice, mire, si ustedes van a juzgar a los ángeles, no pueden juzgar entonces las cosas de este mundo. Y no habla de condenación, habla acerca de una evaluación honesta y sincera de lo que hacen. Tú puedes hacer una evaluación, pero no, cuando yo hago una evaluación, no tengo que disminuir al otro con sobrenombre. Mire, si vamos a usar un apodo hacia cualquier persona, que sea para exaltarlo. Porque si usted le dicen el vencedor fulano, el victorioso, el campeón, usted se siente bien con eso, ¿verdad? Pero cuando lo disminuyen, padres, jamás permitan que nadie coloque un apodo a ninguno de sus hijos que lo disminuya. Maestros que están aquí, no permitan que en la escuela a nadie lo coloquen un apodo que lo disminuya. Nosotros fuimos llamados a exaltar, a bendecir. Así que si quieres trabajar por la paz, renuncia a la violencia verbal, a la violencia, sea oral o escrita. Comienza a trabajar por eso. Lo segundo, aceptar la diversidad de opinión. Aceptar que la unidad no es igualdad. Que la unidad no tiene que ver nada con que los dos pensamos igual. No, mira, mi esposa y yo no pensamos igual. Lógico, ella es mujer, yo soy hombre, ella tiene un cerebro con un cuerpo calloso 60% más grande que el mío. Porque yo tengo el 40% de neuronas ahí que unen los dos hemisferios, así que yo tengo una carretera mientras ella tiene una superautopista. Y la mayoría de las mujeres tienen una superautopista, pueden pensar al mismo tiempo con los dos hemisferios. Así que mi esposa me pregunta algo y yo 2 minutos después sigo pensando
La mujer fue diseñada para tener una alerta de todo lo que hay a su alrededor, mientras que el hombre fue diseñado para la concentración. Para la concentración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a pelear toda la vida por eso? No, vamos a complementarnos. Y hemos aprendido en muchos cursos de matrimonio dentro de esta iglesia que la mujer es el radar, mientras el hombre es el misil. Así que la mujer detecta todo, lo detecta. El hombre apunta y dispara. Y así nos complementamos. Porque un misil sin radar no sirve de nada. Un radar sin misil tampoco. Es complementarnos. En una nación hace falta la gente que hable acerca de los pobres, que trabaje, que esté atento de los pobres, que pueda sacar a la luz el asunto de la pobreza. Pero también en una nación hace falta los hombres que produzcan, que levanten empresas, que generen fuentes de empleo. La Biblia dice que Dios es quien da el poder de hacer las riquezas. Y si nosotros expulsamos de este país a aquellos que Dios le dio el poder de hacer las riquezas, ¿qué va a quedar en esta nación entonces? Entonces no se trata de que todo va a ser homogéneo. No. Vamos a ser diferentes en criterio, pero vamos a complementarnos. Vamos a complementarnos y vamos a escuchar las diferencias. Violencia es cuando no tolero al otro que piensa diferente a mí. Eso también es violencia. No se puede criminalizar las denuncias, las protestas no se pueden criminalizar. Pero aquí el tercer punto para trabajar por la paz: condenar la violencia venga de donde venga, no suavizarla cuando viene de mi lado. No, porque tú sabes, ay, ¿quiénes fueron? Bueno, ya, pero eso es diferente. O sea, tú suavizas. Ven como nuestra justicia es como un trapo inmundo, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si mi hijo es el pitcher en el equipo y entonces lanza una bola, pero ahí el umpire entonces canta strike, el padre del otro niño que está bateando me mira, pero eso es injusto. No, mira, hay que respetar la decisión del árbitro. Porque me conviene a mí. Pero ¿qué tal cuando la decisión no me conviene? Entonces, ¿dónde está el punto? Todo acto de injusticia debe ser condenado, venga de donde venga, venga de donde venga. Así que entendamos, debemos trabajar por la paz. No somos salvos por hacer obras, no somos salvos por nuestro trabajo, eso es cierto, pero somos salvos para hacer las obras que el Padre diseñó de antemano para que las llevemos a la práctica. Y fuimos llamados a trabajar por la paz de esta nación. Así que yo desafío a todos ustedes: 1, renuncien a la violencia oral y escrita. Es lo primero. 2, vamos a aceptar al otro que piensa diferente y vamos a comenzar a verlo como Dios lo ve. Y 3, condenemos y denunciemos la violencia, venga de donde venga. Ahora, pero Jeremías no solo dijo trabajen por la paz, sino y pídanme por esa nación. Y pídanme. Ahora la pregunta es, ¿hace realmente la oración algo? ¿Realmente la oración cambia las cosas? Sí. Sí hace, y hace muchísimo. Y en nuestros días nosotros hemos presenciado reconciliaciones de naciones irreconciliables gracias a la oración. Y podría citarles muchos ejemplos del poder de la oración. Y quizá usted viene por primera vez y usted piensa, pero ¿qué ganamos con orar? ¿Podrá hacer algo la oración por nuestro país? Sí, un ejemplo de ellos ocurrió en Rumanía. Laszlo Toks se hizo cargo de una pequeña iglesia reformada para ministrar a compatriotas húngaros, a una minoría oprimida que vivía en las fronteras de Rumanía. Su predecesor era un pastor que había trabajado a favor del gobierno comunista rumano.
Es tanto así que cuando predicaba usaba una estrella roja en señal de su apoyo al gobierno. Y Touks decidió denunciar las injustas actuaciones y los actos violentos contra la gente. Y cada vez más gente venía a escucharlo, y una congregación que recibió de 40 personas, al cabo de los años se convirtió en una congregación de 5,000 personas. Y esto era algo muy malo para un gobierno tan totalitario, porque ahora él tenía poder sobre las personas, o influencia más que poder sobre la gente. Así que comenzó la persecución. Muchas veces lo buscaron para matarlo, incluso entraron a su propia casa, y si no habría sido por 2 amigos, él hubiese muerto. Trabajar al lado de Touks era peligroso. Mataron a uno de sus asistentes y lo encontraron muerto en un bosque. Hasta que un día emitieron una orden de captura contra Touks. Llegaron a su casa, y cuando los vecinos supieron, corrieron la voz, y toda la gente de la iglesia vino a rodear la casa de Touks. Pero no solo estaba la iglesia, sino que también fueron bautistas, ortodoxos, reformados y católicos en general por igual. Salieron de sus casas y rodearon la casa de Touks como un muro de protección, y se quedaron día y noche orando y entonando himnos al Señor. Al final, la policía se abrió paso en la protesta y arrestaron a Touks. Y en lugar de dispersarse e ir a sus casas, aquellas personas fueron al lugar donde apresaron a Touks, y allí estuvieron, y comenzó a crecer la multitud en apoyo. Creció una multitud, y llegaron a ser más de 100,000 los que estuvieron frente a ese lugar. Y esa fue la noche más sangrienta de Rumanía. El ejército arremetió contra esa gente y mataron a 100 personas, hirieron a miles, pero esa multitud, a través de la oración, se mantuvo allí. Ya cuando había pasado la parte más cruel, un pastor local se levantó y les dijo: vamos a orar. Y esto era un acto de desacato público, porque en Rumanía estaba prohibido orar públicamente, porque era considerado un proselitismo religioso en un gobierno que había clausurado iglesias. Y todos comenzaron a orar, comenzaron con el Padre Nuestro, luego entonces entonaron himnos. Y todo lo que había ocurrido en ese pequeño pueblo llegó a la capital, Bucarest, la capital de Rumanía, y también se formaron tiempos de oración. Multitudes se unieron a orar, y a los pocos días esta forma de gobierno cayó, y toda Rumanía se unificó y hubo reconciliación entre ellos. Y quizá creamos que este es el único ejemplo, pero no es así. También en la ciudad de Leipzig, en Alemania Oriental, había sido escenario de muchas protestas. Y recuerdan que Alemania estaba dividida por un muro llamado el Muro de Berlín. ¿Lo recuerdan? Y en 1953 hubo una gran protesta que fue aplastada por quienes gobernaban en Alemania Oriental, y durante 4 décadas no cesó la violencia. 4 décadas de violencia para ver aplastada con la misma fuerza lo que la gente hacía, y la cortina de hierro permanecía sin ser movida. Pero en 1989, los cristianos reunidos en una iglesia donde Juan Sebastián Bach llegó a tocar el órgano, allí se reunían y venía tanta gente a orar entre ellos, que comenzaron a hacer concentraciones de oración de 10,000, luego 20,000, 30,000, 50,000, hasta que llegaron a reunir 500,000 de personas en Leipzig. Y esto se corrió la voz en Berlín de lo que estaba pasando en Leipzig,
Y en Berlín comenzaron a orar y llegaron a reunir 1 millón de personas para orar. El punto es que en octubre de 1989, el muro de Berlín cayó. Y uno piensa, ¿y eso ocurrió de la noche a la mañana? No. Fue iniciado por un pastor llamado Christian Führer. Y ustedes pueden ver su historia en la página de la BBC de Londres en un artículo que se llama ¿Cayó el muro de Berlín por la oración? ¿Cayó el muro de Berlín por la oración? Y esa oración comenzó en 1982. Y comenzó con 12 personas hasta llegar a ser la oración de 1.500.000 personas. Y les diré algo, si queremos ver la reconciliación de Venezuela, no basta solo con trabajar. Tienes que unir a ese trabajo la oración para que el trabajo dé sus frutos. Porque así un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Así es el trabajo sin oración. Tampoco tendrá vida y no tendrá frutos. Vamos a trabajar por la paz y la reconciliación de Venezuela. Y vamos a asegurarnos que tenga vida por medio de una oración constante, con fe, porque tenemos un Dios que nos está escuchando. Tenemos un Dios que va a contestar las oraciones por esta nación. Y el tercer ejemplo es Sudáfrica y el gobierno del apartheid o las leyes del apartheid. Y Sudáfrica está más fresco en nuestra mente porque acaba de morir Nelson Mandela. Pero quizá hay cosas que no saben, que el día que Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz, un pastor cristiano evangélico también lo recibió junto a él, llamado Desmond Tutu. Y Desmond Tutu fue un hombre que convocó a la oración constantemente. Se convirtió en un líder que llamó a la oración. De los dos lados habían radicales. Del lado de aquellos que eran oprimidos por el apartheid habían radicales que decían: aquí lo único que va a hacer con esta nación es que matemos a esos blancos. Y del lado de los blancos también habían radicales. Pero tenía que surgir un movimiento que realmente unificara a Sudáfrica, que realmente hiciera un trabajo en la reconciliación, porque el asunto no era quién ganara, el asunto es ganar relaciones, ir a una reconciliación verdadera. Y créanme, Venezuela necesita una reconciliación verdadera. Necesitamos ya reconciliarnos. Y de ambos lados hay radicalizaciones. Así que los que estaban a favor del apartheid contrataron a una etnia llamada los Zulu y les pagaron para que el día de las elecciones mataran a todos los negros que encontraran en las filas para votar y crearan un caos y arruinaran las elecciones, porque ellos sabían que Nelson Mandela iba a ganar. Así que Desmond Tutu, con valor, porque era muy peligroso, fue a donde los Zulu y pidió hablar con el rey de los Zulus, porque tenían una monarquía, es una etnia con una monarquía. Y cuando el rey venía sentado en su trono y venía con un séquito de hombres que lo cargaban, Desmond Tutu le habló a este rey y le dijo: rey, tú eres un rey que tiene poder sobre estas personas, pero nunca vas a ser más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo te invito a que juntos oremos a ese gran rey y le pidamos sabiduría. Y este rey bajó del trono, tomó la mano de Desmond Tutu y juntos se arrodillaron y comenzaron a orar. Y cuando terminó la oración, el rey de los Zulu le dijo a los Zulu: Zulu, el día de las elecciones nadie va a salir de aquí. Dejemos que sea Dios que tome el control de Sudáfrica. Y en esas elecciones pasa Nelson Mandela a la presidencia, se organiza la Comisión de la Verdad
y se le pide a Desmond Tutu que él dirija la Comisión de la Verdad. Y un día un reportero entrevista a Desmond Tutu y le preguntó: ¿por qué ora usted? ¿Por qué ora usted? Y quiero leerles esto. Desmond Tutu contestó: si tu día empieza del lado equivocado, continúa torcido. Lo que he hallado es a levantarme un poco más temprano y tratar de tener una hora de quietud en presencia de Dios, meditando sobre alguna porción de la Biblia. Es algo que me respalda. Trato de tener 2 o 3 horas de quietud al día, incluso cuando hago ejercicio, cuando estoy en la máquina de trotar por 30 minutos, uso ese tiempo para la intercesión. Trato de tener un mapa mental del mundo y lo recorro continente por continente, pero cuando llego a África, allí entonces me detengo un tiempo más para ofrecer oraciones por mi país. Y Desmond Tutu se colocaba sus ropas como juez y tomaba asiento en la comisión para llevar la verdad y la reconciliación a los sudafricanos. Y él escribe y dice: en oración nos proponemos ante Dios para suplicar por nuestra condición, así como por las condiciones de aquellos que nos rodean. En el proceso, primero, el acto de oración me fortalece para que me una a la obra de transformar mi persona, mi familia, mi ciudad, mi trabajo y mi nación en un lugar en el que la voluntad del Padre en verdad se hace como en el cielo. ¿Para qué sirve la oración? Les diré para qué sirva. Para que en Venezuela se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Para que así como los ángeles obedecen al Padre que está en los cielos, entonces también los venezolanos obedezcan al Dios que está en los cielos. Porque cuando una familia, ahora escúchenme matrimonios que están aquí, no perduran los matrimonios que vienen juntos a la iglesia, perduran los matrimonios que oran juntos. Esos son los que perduran. Y si ustedes solo están viniendo a la iglesia, no van a permanecer unidos. Su matrimonio no va a permanecer por venir a la iglesia. ¿Quieren que su matrimonio permanezca? Oren juntos. Eso es lo que hace la diferencia. Familias fuertes oran. Matrimonios fuertes oran. Naciones fuertes oran. Llegó el momento en que entendamos que la oración, así como cambió a Rumanía, a Alemania y la unificó, y así como unificó a Sudáfrica, la oración también unificará a Venezuela. Y vamos a trabajar y vamos a orar, porque cuando oramos, el cielo baja a la tierra. Desmond Tutu dice: y sin embargo, para actuar como el cuerpo de Cristo, él dice, somos el cuerpo de Cristo, pero para actuar como el cuerpo de Cristo necesitamos conexión ininterrumpida con la cabeza. Si usted cree que es parte del cuerpo de Cristo, escuche las instrucciones de la cabeza. Y muchas veces salimos a trabajar. Yo voy a trabajar por la paz, y sale corriendo y comienza a hacer cosas que Dios no le mandó. Y yo digo, ¿quién te mandó a hacer eso? Bueno, yo creía. Si usted es el cuerpo, déjese guiar por la cabeza. ¿Y sabe cómo te deja guiar? Cuando vives en oración constante. La oración guía el cuerpo. Y lo tercero que dijo Desmond Tutu: oramos a fin de ver al mundo con los ojos de Dios, luego unirnos al torrente de poder que se desata. ¿Saben qué ocurre cuando oramos? Se desata un torrente de poder, fuerzas invisibles comienzan a trabajar en favor de esta nación. Los ángeles del cielo comienzan a hacer cosas. La maldad comienza entonces a caer. No solo eso, los hombres que trabajan en oscuridad quedan avergonzados, son confundidos. Y todo lo que se hace para traer mal a esta nación sale a la luz, y la luz lo revela, y todos entonces quedan convencidos que el camino es la reconciliación. La oración es poderosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por la paz, porque eso es lo que traerá bendición a nuestra nación, pero también vamos a orar por la paz. Nunca piense, nunca pelee. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos o oramos? Son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí o no? El verdadero creyente sabe que no son actitudes contrarias el trabajo y la oración. No, realmente
Las dos son necesarias. Si usted solo ora y no denuncia y no hace nada y no trabaja por la paz, entonces usted no habrá hecho nada. Y si usted solo trabaja pero no ora, entonces su trabajo no rendirá el fruto que Dios quiere que rinda. Les pregunto entonces, ¿cuántos están dispuestos a orar y a trabajar por la reconciliación en Venezuela? ¿Están dispuestos? ¿Qué quiero que hagan? Que esta semana nos conectemos a la cabeza, toda la semana. Nosotros somos el cuerpo, vamos a estar conectados. Vamos a permitir que Él nos dirija. Vamos a renunciar, vamos a orar para que Dios tome dominio de nuestro lenguaje oral y escrito. Que el Señor tome dominio. Vamos a orar para que las fuerzas de Dios, el poder de Dios, traigan la paz a nuestra nación. Y les diré, si nos unimos y nos ponemos de acuerdo, pronto veremos una Venezuela que se va a convertir en la taza de oro de América Latina, en la nación más fuerte de América Latina, en la nación más poderosa de América Latina. Así son los pacificadores, trabajan y oran. Colóquese en pie y vamos a hacer un compromiso con Dios. Creo que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios si usted ha usado adjetivos descalificativos, apodos hacia su adversario. Pídale perdón a Dios y diga, perdóname. Porque cuando yo lo hice, yo metí leña al fuego. Vamos a orar. Padre, Señor, renunciamos como pacificadores, como representantes tuyos en esta tierra, a todo apodo, a toda degradación verbal o escrita de aquel que piensa diferente a mí. Te pido que me des, Señor, Padre, esa capacidad para ver al otro como tú lo ves. Te pido, Señor, Dios amado, y me comprometo a demandar justicia, sea del lado de donde venga, a denunciar la injusticia. Guíame y dame sabiduría. Señor, me comprometo a orar por mi nación, para estar conectado contigo. Me comprometo a orar por mi nación, para que tu voluntad se haga en Venezuela tanto como se hace en el cielo, y para traer poder transformador a esta tierra. Tomo, Señor, la palabra que está allí en Jeremías. Señor, que debo trabajar por la paz de este lugar y debo orar por la paz de este lugar, de esta nación, de mi patria Venezuela. Porque en la paz de Venezuela yo también hallaré paz. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que su luz brille en medio de la oscuridad. Bendiciones. Adiós.